Buenos días a todos, hermanitos. Bienvenidos. Sean bienvenidos todos. Vamos a empezar con la escuela bíblica. Sí, vamos a orar primeramente, ¿sí? Pido que ore por mí, hermanitos, ¿sí? Y vamos a orar unos por otros, ¿sí? Padre, gracias te damos, gracias por esta mañana, Señor, gracias, ha sido bueno, ha sido maravilloso, Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana Señor, a estar enfocados en ti, en tu palabra, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a ver todo a través de los ojos del Espíritu Santo, Señor, a entender tu palabra. Señor, ayúdanos a quitar nuestros ojos de lo terrenal y poner nuestros ojos en lo celestial, en lo invisible, en lo eterno, y que podamos nosotros entender tus verdades escritas en tu palabra. Señor, te necesitamos, realmente te necesitamos. Ayúdanos a no estar afanados en el día a día, sino vivir siempre, Señor, en tu Espíritu Santo, en tu palabra, Señor, esperándote cada día. Yo te ruego que me ayudes, Señor, a hablar tu palabra con claridad, que nos reveles tus verdades escritas ahí en la Biblia, Señor, y que me ayudes a predicar, a hablar, a enseñar en el Espíritu Santo, y ayúdanos a todos a recibir lo que viene de ti, Señor, a recibir tu palabra. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu guía, Señor, dependemos de ti, Señor. Enséñanos. Ayúdanos, Padre, te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos entonces ya en la última lección de la armadura de Dios. Sí, vayan abriendo su Biblia ahí en Efesios 6, por favor. La última clase de la armadura, la última parte ahí de la armadura. Efesios 6. Vamos a leer primero del 10 al 20, que es lo que ya vimos, pero solo para recordar, ¿sí?, el contexto. Efesios 6, del 10 al 20. Dice ahí la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, por lo que ya les dije en toda la carta, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ya vimos en las clases pasadas. Ahorita no hay tiempo de repasar otra vez una por una, ¿no? Porque es bastante amplio también la enseñanza del día de hoy. Pero por último, aquí enseguida de esto que acabamos de leer, Pablo nos deja una última instrucción, ¿sí? Y de esta forma Pablo cierra la epístola, ¿sí?, indicándonos una cosa más que nos falta, ¿sí?, lo que va a afianzar todas las demás piezas de la armadura, y esta es la oración. Sí, la oración. Ahora sí vamos a leer Efesios 6, del 18 al 20. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí? Entonces dice Pablo ahí, orando en todo tiempo, ¿sí?, suplicando, velando,
por todos los santos y por mí también, dice Pablo. Entonces, fíjense, entonces el tema es la oración, ¿sí? El tema de hoy es la oración, la última instrucción de Pablo, pero hermanos, miren, no pretendo con esta clase enseñarles todo, ¿sí?, acerca de la oración, porque la doctrina de la oración es realmente muy amplia, ¿sí? Es muy, muy amplia, pero a la vez es algo muy personal, ¿sí?, entre nosotros y el Señor. Pero es algo muy importante para el creyente, ¿sí? Por eso Pablo aquí lo dice como una instrucción final a los efesios, ¿sí?, a los hermanos de la iglesia de Éfeso y también a nosotros. Y se los dice como algo que deben de recordar, ¿sí? Una última instrucción, recuerden bien. O sea, que siempre la última instrucción que se da es como que la clave, ¿no? Ahí al final. Y acuérdense, ¿no?, de esto y esto y esto. Es importante recordar, entonces es importante saber, ¿sí? Entonces, basados en este texto, vamos a analizar qué es lo que nos dice aquí Pablo, qué es lo que dice Pablo a los efesios acerca de la oración, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vemos que Pablo dice que la oración para el creyente debe de ser algo constante, ¿sí? Orando en todo tiempo, dice. Orando en todo tiempo. Y esto es el primer aspecto de la oración, ¿sí?, que menciona Pablo aquí. Y este primer aspecto, hermanos, tiene que ver con la frecuencia de la oración, ¿sí?, la cual tiene que ser, dice, constante, ¿sí?, tiene que ser constante. En Lucas 18, no vayan allá, el Señor Jesús nos habla de la necesidad de orar siempre, ¿sí?, de orar siempre y no desmayar, dice ahí el Señor, ¿sí? Y eso es exactamente lo que Pablo nos está diciendo aquí, ¿sí?, a manera de conclusión de toda la epístola. Y Pablo, si usted lee la carta a los Efesios, Pablo empieza la carta a los Efesios diciendo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, ¿sí? Y dice que en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito para alabanza de su gloria, y que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y muchas otras cosas más nos dice Pablo, ¿sí? Pero ahora aquí al final de la carta nos dice que debemos estar siempre sobre nuestras rodillas, rogando al Señor, ¿sí? Entonces, es de suma importancia que entendamos cuál es el rol, cuál es la importancia de la oración en nuestra santificación, hermanos, en nuestra vida, en la vida del creyente. Porque fíjense, a mitad de la carta Pablo nos dice, después de todos los privilegios que menciona ahí al principio que tiene el creyente, a mitad de la carta luego nos dice que debemos vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ¿sí? Y que debemos mirar con diligencia cómo andemos, ¿sí? No como necios, sino como sabios, porque se nos ha dado sabiduría de lo alto, ¿sí, hermanos? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Siempre se lo digo yo a mi esposa eso, todo el tiempo. Y luego les dice que debemos estar fortalecidos en el Señor, ¿sí?, y en el poder de su fuerza, firmes contra las asechanzas del diablo, ¿sí?, que debemos de tomar toda la armadura para que podamos resistir y estar firmes, ¿sí?, que es lo que lo hemos visto en las clases pasadas. Dice, toda la armadura, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles son todas las piezas de la armadura? Y el salvación, el cinturón de la verdad, ¿no? Se dice que el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la espada, así la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál, perdón? Las chanclas del Evangelio, el calzado del Evangelio, ¿verdad?
las chanclas Nike. Así es, dice, tomen toda la armadura, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo, dice ahí la escritura, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ajá. Estar firmes. Ajá. Y uno pensaría, pues, ¿qué más nos puede faltar, no? Ya estamos cubiertos, ya tenemos toda la armadura. Ajá. Sin embargo, fíjense, tener todo esto, todas las piezas de la armadura, sin esta última instrucción, que es la oración, ¿sí? Que es la humillación, la dependencia de Dios, puede llevarnos a una sobreconfianza en nuestros recursos, a una autosuficiencia, ¿sí? Por eso es necesaria la humillación, ajá, delante de quien viene la fortaleza, ajá, del Señor. Sí, hermanitos, por eso dice Colosenses 2:10 que estamos completos en Él. Ajá. Y en 1 Corintios 10:12 dice que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Yo algún tiempo en mi juventud boxeé, ¿no? y peleé en artes marciales mixtas, y vi a muchos peleadores que pues sí eran muy buenos, ¿no? Peleando, pero luego se envanecían, ¿no? Se sentían orgullosos, ya sentían que nadie les podía pegar, y a causa de ese orgullo luego pues les pegaban una recia, ¿no? Por orgullosos, por la soberbia, por la sobreconfianza. Ajá, dejaron de estar alertas y les pegaron de una forma que pues un hueso roto o algo que ya no pudieron volver a pelear, y ahí acabó, ¿no? Todo por orgullo, ¿no? O un soldado, por ejemplo, estamos hablando acerca de la armadura, ¿no? Un soldado que está excesivamente confiado de sus habilidades en el campo de batalla, está próximo a ser derrotado, ¿sí? O sea, conquistadores, por ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? Napoleón, todos esos conquistadores, esos grandes conquistadores que expandieron el imperio a un punto enorme. ¿Por qué fue que cayeron? Aparte del pecado, pues el orgullo. Por el orgullo, la soberbia, cayeron y se acabó todo. ¿Sí? Cayeron imperios enteros. Por eso nuestra dependencia del Señor, nuestra humillación delante de Él, hermanos, en oración, debe de ser constante. ¿Sí? Todos los días. Ajá. No podemos tomarnos vacaciones de eso. ¿Sí? Porque fíjense, si nosotros leemos la carta a los Efesios hasta el versículo 6:17, por ejemplo, hasta donde termina ahí la armadura de Dios, ¿no? Sin entender el contexto, sin analizar el mensaje o aislando los textos, ¿no? Pues podríamos pensar, oh, pues yo soy un guerrero de Dios, ¿no? Y nada me puede vencer, ¿no? Todo lo puede un Cristo que me fortalece, ¿no? Y podemos quitar nuestra mirada de Dios y ponerla en nosotros mismos. Ajá. Sin embargo, Pablo ahí continúa la instrucción y añade, oren en todo tiempo. ¿Sí? Aparte de todo esto que ya les dije, les dice Pablo, que por cierto el Señor nos ha dado todas estas cosas, ¿sí? Todas estas herramientas, incluso también toda la armadura Él nos lo ha dado desde los lugares celestiales. Aparte de todo esto, les dice Pablo, oren en todo tiempo. Sí, hermanos. Entonces, la aplicación, la expresión y aún el disfrute de todo lo mencionado en la epístola a los Efesios depende de una comunión constante con el Señor. ¿Sí? Por lo tanto, hermanitos, vivir la vida cristiana, pretender comportarse conforme a la ética del reino, como estamos viendo en el Sermón del Monte, si pretender hacer o tener las bendiciones mencionadas en la epístola y no tener oración, no tener comunión constante con Dios, es sumamente peligroso.
¿sí? Es muy peligroso. Sí, esto puede llevarnos a estar satisfechos en nuestra religión, ajá, en nuestra religiosidad, en actos, ¿sí? Y no en Cristo, no en Dios, ¿sí? No en su Espíritu Santo, ¿sí? Y la comunión con Dios, pues hermanos, debería de ser algo natural para el creyente, ¿sí? Si nosotros no estamos viviendo una vida de constante oración, de constante comunicación con Dios, pues estamos viviendo en el ensimismamiento, ¿ah? Y por lo tanto, pues usando la analogía ahí del soldado que usa Pablo, pues en constante derrota. ¿Ah? O como dice el proverbio, pateando el bote, ¿no? Pateando el bote constantemente. Entonces, Pablo hace un llamado a resumir todo lo tratado a la oración. Sí, como dijo el Señor Jesús en Lucas 21:36, hablando de su segunda venida, velen y oren, pues en todo tiempo. ¿Ah? En Hechos 10 nos habla acerca de Cornelio, si recuerdan, el centurión, y nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, ¿sí? Y que oraba a Dios siempre. Romanos 12:12, diligentes en la oración. Colosenses 4:2, perseveren en la oración. Primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ajá. Orad sin cesar. Oren sin parar todo el tiempo, sobre todo, ¿sí? Y para esto, pues debemos entender, hermanos, el deleite que es estar en comunión con Dios, ¿sí? No deberíamos esperar, hermanos, a que suceda una tragedia personal para encontrar deleite, refugio, aliento, guía en la oración a Dios, ¿verdad? Creo que saben a lo que me refiero, ¿no? Porque ahí en Tesalonicenses 5:18, después de que dice orad sin cesar, dice den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanitos? Entonces, no se trata de hacer largas oraciones y vanas repeticiones, como dice el Señor, como aquellos que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, dijo el Señor en Mateo 6:7, perdón. Sino que la oración fluye desde un corazón que está profundamente agradecido con su Señor. ¿Sí? En primer lugar, ¿por qué? Por su gracia. Porque aún siendo pecadores, Él nos ha perdonado. ¿Sí? Y aparte de eso, el Señor nos da todas las cosas, hermanos. Aún en tiempos difíciles, Él nos ayuda y nos da consuelo, es nuestro refugio, torre fuerte es el nombre del Señor, dice su palabra. Entonces, pues motivos tenemos de sobra, ¿sí? Para venir a Él en oración, hermanos. Entonces, toda nuestra vida, en las buenas, en las malas y en todo tiempo, nuestra comunión con Dios no debe de interrumpirse. ¿Sí? Y eso, hermanos, fíjense, va a definir la forma en que nosotros vemos las cosas. ¿Sí? Por eso el salmista en Salmos 16:8 dice, al Señor he puesto delante de mí. Ajá. O sea, toda mi vida, todo lo veo a través de los ojos, a través del corazón de Dios. ¿Sí? Y así debemos de ver todas las cosas. Y así, de esta forma, pues de nuestro corazón brotará agradecimiento, súplica, ¿sí, hermanos? Pero el que está centrado en sí mismo no ora constantemente, le es pesado orar, ¿sí? Pero aquellos que están centrados en Dios, pues oran constantemente y es un deleite. Ajá. Y esto nos lleva al segundo aspecto que menciona Pablo ahí en el versículo 18. ¿Sí? Después de orar en todo tiempo, y es con toda oración y súplica. Ajá. Con toda oración y súplica, les dice Pablo, y eso nos habla de que debe de haber variedad en la oración. ¿Sí? El primer aspecto tiene que ver con la frecuencia de la oración. Ajá.
constantemente, todo el tiempo. Y el segundo aspecto tiene que ver con la variedad de la oración, ¿sí? Con toda oración de súplica, todo oración y súplica, todo tipo de oración, hermanos. Por ejemplo, ¿qué tipos de oración hay, no? ¿Cuáles son los tipos de oración que existe? Alguien que me pueda dar ejemplos. Acción de gracias, intercesión, exactamente, sanidad, ajá. ¿Qué más, hermanos? Resalimiento. Le dijo Ledras. Por la familia, ajá. ¿De qué otras formas, hermanos? Formas, modos. Oración pública, privada, ¿verdad? Grupal, personal, familiar, con palabras, en silencio, con llanto, con gemidos indecibles que produce el Espíritu Santo, ¿no? Con lamento incluso. En los salmos vemos mucho de eso, lamentos, oraciones de lamento, casi todos los salmos, todos los salmos son alabanzas, son oraciones cantadas, ¿verdad? Y hay de todo tipo de salmos, ¿verdad? Por protección, ¿sí? Peticiones, ajá, de pie, sentado, acostado en nuestra cama, meditando, de rodillas, humillados, levantando las manos, espontáneamente, planeado, intercediendo, pidiendo, agradeciendo, alabando al Señor con toda nuestra mente, cuerpo, alma, corazón, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra vida, ¿sí? Cantando y alabando a Dios en toda circunstancia, por toda necesidad, ¿ah? Con toda oración y súplica, dice Pablo, ¿ah? De todo tipo de oración, en todo momento, constantemente, ¿sí? Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz, ¿sí? Hay quienes dicen, no, se tiene que orar de madrugada, esa es la hora. Sí, se tiene que orar de madrugada también, ¿no? Pero también tarde, mañana y mediodía, todo el tiempo. Dice el Salmo, y oraré y clamaré. Eso habla también de la variedad en la oración, ¿sí? Y Él oirá mi voz, dice. Entonces todo el tiempo, de todas formas, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y luego dice ahí el texto, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu, dice ahí el texto en Efesios, ¿sí? Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? El neuma divino. En Judas 20 también dice orando en el Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere con orar en el Espíritu? A ver, alguien que quiera participar. ¿A qué se refiere con orar en el Espíritu? Guiados por el Espíritu, muy bien, muy bien. Punto para la hermanita. O se refiere a una estrellita. Así es. O se refiere a orar en lenguas, ¿no? A tener visiones en la madrugada, ¿no? Se refiere entonces, así es, a orar de una manera consistente con el Espíritu Santo, ¿sí? Romanos 8, 26 al 28, se los voy a leer. Fíjense, escuchen con atención. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí, hermanos? Entonces, orar en el Espíritu significa alinearse con lo que el Espíritu Santo está orando, está intercediendo por nosotros, lo cual es consistente con la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Si oramos en el nombre de Jesús, por ejemplo, es porque lo que oramos debe ser consistente al nombre de Cristo, ¿verdad? Correcto. Consistente a la voluntad del Padre.
sometiéndonos a su voluntad. ¿Sí, hermanos? Esto es orar en el Espíritu. ¿Sí? Por eso el Señor en la oración modelo nos enseña cómo debemos orar, diciendo al Padre, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Y el Señor mismo, orando al Padre, dijo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Esta es la oración, hermanos, que es guiada por el Espíritu Santo, lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Entonces, lo siguiente que dice el texto es, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando, es la palabra agrupneo en el griego, que significa mantenerse despierto, velar, vigilar, cuidar, estar alerta, estar en guardia, ¿sí? Ocuparse de algo de manera continua y alerta. ¿Ah? ¿Cómo? Otra vez el ejemplo del soldado, ¿no? Un soldado, por ejemplo, que está vigilando el campamento de noche, ¿sí? No puede distraerse, ¿verdad? No puede quitar su vista de los alrededores ni su mano de su arma, ¿verdad? Porque si viene el enemigo y no está preparado, dicen los chamacos, ¿no? Pero si está preparado, pues va a presentar defensa, ¿no? Va a alertar, ¿sí? O como cuando se cuida a un enfermo de gravedad de noche, a eso también se refiere esta palabra, velar. Ajá. Cuando se está cuidando a un enfermo que está grave durante la noche, no se puede uno dormir o descuidar al enfermo, ¿verdad? Porque puede suceder algo grave, uno tiene que estar ahí, al pendiente, siempre, sin bajar la guardia. A eso también se refiere esa palabra. Ajá. 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ajá. Es tiempo, dice Pedro, de mantenerse alerta. ¿Sí? No es tiempo de estar descuidados. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Sí? O sea, mira a tu alrededor. Ajá. Mira a tu alrededor, ve lo que está sucediendo. Está atento a lo que está sucediendo y ora y clama y ruega, dice, ¿sí? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué se necesita orar? ¿Qué necesidades hay? Sí, hay mucho por qué orar, hermanos. Por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros parientes, nuestros hermanos, ¿sí? Nuestra iglesia, nuestros jóvenes, nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo, el gobierno, el país, la guerra, los hermanos perseguidos, las iglesias, tantas iglesias que están perdiendo el rumbo allá afuera, hermanos enfermos, hermanos en necesidad. O sea, hay mucho por qué orar, ¿sí? No podemos decir que no tenemos palabras, ¿no? para orar. ¿Ah? No vayan a hacerle como Esdras, una noche que nos íbamos a dormir, estábamos preparándonos para dormir y leímos la Biblia y les digo, vamos a orar. Y Esdras, Señor, gracias por ya comilla, amén, y se tira a la cama, ¿no? O sea, ya quería dormirse y terminar rápido, ¿no? Y así somos a veces, ¿sí? Señor, bendice al mundo, amén, y a dormir, ¿no? No, o sea, no hay que hacer eso, ¿no, hermanitos? Sino que tenemos que orar con inteligencia, hermanos. ¿Sí? Se ríen porque así le hacen, ¿verdad? No, pues es que hay que saber, ¿no? O sea, por eso nos dice la Escritura y nos exhorta todo el tiempo, ¿sí? Hay que orar, ajá, con inteligencia, con sinceridad, con intención, ajá, específicamente. Y para esto pues debemos de estar atentos a nuestro alrededor, hermanos, ¿sí? A las circunstancias, a toda cuestión. Ajá.
velando, orando con toda perseverancia, con toda súplica. Es bueno, pues luego llevar un orden. Yo admiro mucho a las hermanitas que luego tienen su lista, ¿no? Y ahí van apuntando, y sacan su lista y se ponen a orar, ¿no? Por todas las personas que tienen en su lista. Es bueno, es buena práctica, es muy bueno. O tener un orden, ¿no? Por ejemplo, yo voy en orden, ¿no? Orando primero por mi esposa, luego por mis hijos, mis papás, mis hermanos, por la iglesia, por el pastor, por los que predican, y ahí te vas. Y ahí se te va el tiempo, orando al Señor. Pero luego a veces no sabemos ni qué decir y se hace pesado ahí. Pero realmente hay mucho, hermanos, por qué orar, ¿sí? Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, de esta forma, como nos dice la Escritura, ¿sí? Velando, viendo, estando atentos y orando y suplicando, si no lo estamos haciendo así, y nuestras oraciones son siempre lo mismo, siempre por nosotros, siempre son repeticiones, son cortas, son con pesadumbre, con indiferencia. Entonces, pues estamos siendo egoístas, ¿sí, hermanos? No estamos haciendo bien las cosas. Pero para eso tenemos la Escritura, para enseñarnos. ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor Jesucristo? Señor, enséñanos a orar. No sabemos. Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a nosotros. Y el Señor les enseñó. Y aprendieron. Y primero les dijo, miren, así como los niños, ¿no? A ver, repite conmigo, ¿no? Y así vas a orar. Pero luego ya vas a orar, vas a aprender a hacerlo y lo vas a hacer, de diferentes formas, de muchas formas. Entonces, por eso Pablo nos dice aquí que nuestras oraciones deben de ser constantes, ¿sí? Intensas, específicas. ¿Por qué? Porque estamos siendo alertas, estamos viendo lo que sucede a nuestro alrededor y sabemos que necesitamos orar, ¿sí? Rogar al Señor con perseverancia. Pero si ni venimos los viernes, no, ya vamos a empezar, No, ustedes sí vienen, lo digo a los que escuchan por YouTube. Es que, bueno, imagínense que viniéramos todos, ¿sí? Toda la congregación, los viernes, y oráramos unos por otros, ¿sí? Con intensidad, con perseverancia. Y no solo los viernes, hermanos, todo el tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo seríamos como iglesia? Pues bien fortalecidos, ¿verdad? Bien firmes en el Señor, perseverando en el Señor, ¿sí? Temblaría el edificio, ¿no? Estaríamos bien firmes, perseverando en el Señor. Nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos también, hermanos, ¿sí? Aunque hubiera situaciones malas, estaríamos firmes en el Señor, ¿sí? Sabiendo que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Dice Santiago en Santiago 5:16, hablando precisamente de orar unos por otros. De hecho, el siguiente texto en Efesios 6:18, ahí dice, por todos los santos, ¿sí? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como les dije al principio, hermanos, pues no pretendo decirles todo acerca de la oración, ¿sí? La palabra nos enseña mucho acerca de la oración, de muchas maneras, ¿sí? El Señor Jesucristo nos enseñó, por ejemplo, en la oración modelo, nos enseña a orar primeramente dando gloria a Dios, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo dice al final, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. También ahí mismo en la oración modelo nos enseña a orar por el perdón de Dios, ¿sí? Perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestros pecados. Nos enseña a perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, ¿sí? Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Nos enseña a orar por nuestros enemigos también, ¿sí? Nos enseña a orar por la provisión diaria, nos enseña a orar porque se haga su voluntad.
En toda la Escritura se nos enseña muchas veces cómo se debe orar. Como Daniel oraba por su pueblo, por ejemplo, a pesar de la oposición. Como Jeremías oraba con pasión intercediendo por su pueblo. ¿Sí? Como Elías oraba todo el tiempo, sobre todo. Como Moisés oraba personalmente con Dios. Como Jesús oraba en lugares apartados noche y día, para que fuera hecha la voluntad del Padre. O como oraba el Señor por sus discípulos para que fueran fortalecidos. Y como los primeros creyentes oraban unánimes juntos, dice la Escritura, para que el nombre de Cristo sea exaltado y su evangelio sea predicado. Y ahora Pablo aquí también nos dice, oren por todos los santos. ¿Sí? Oren unos por otros. ¿Sí, hermanitos? Fíjense, Samuel, el profeta Samuel, le dijo al pueblo cuando los confrontó por su pecado y ellos dijeron, ruega al Señor por nosotros para que no muramos, le dijeron a Samuel. Y Samuel les dijo en 1 Samuel 12:23, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por ustedes. Dijo, antes los instruiré en el camino bueno y recto. Fíjense, dice Samuel, pecaría contra el Señor si dejo yo de rogar por ustedes. Entonces, para el ministro sería negligencia el dejar de orar, el dejar de interceder por la iglesia, por los hermanos, ¿sí? El dejar de enseñar al pueblo en lo que es bueno y recto. Y para enseñar al pueblo lo que es bueno y recto, primero nosotros debemos de ser enseñados por Dios, ¿correcto? Entonces por eso dice la palabra, hermanos, una y otra vez, velad y orad, velad y orad, velad y orad, ¿sí? Oren unos por otros, ¿sí? Fíjense, pocas veces nos dice la Escritura que oremos por nosotros mismos. Y no lo dice como una instrucción directa, lo dice por implicación, ¿sí? El Señor Jesús en la oración modelo nos dice que oremos al Padre, perdónanos nuestras ofensas. El publicano oró, sé propicio a mí, que soy pecador. Debemos orar por nosotros mismos, porque necesitamos el perdón, porque necesitamos la fuerza y la guía del Señor para hacer su voluntad. ¿Sí, hermanos? Y también dice, velad y orad para que no caigas en tentación. Velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad y orad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y estos que mencioné incluyen pues la oración por nosotros mismos y la oración por los demás. Sí, pero fíjense, hermanos, no lo dice como una instrucción directa, pero sí muchas veces nos dice en toda la Escritura que oremos los unos por los otros, que oremos por los demás. Lo dice muchas veces como una instrucción directa. Muchas más veces. Primero Tesalonicenses 5:25, hermanos, oren por nosotros. Segunda a los Tesalonicenses 3:1, hermanos, oren por nosotros. Hebreos 13:18, oren por nosotros. Santiago 5:16, oren unos por otros. Romanos 15:30, oren por mí. O sea, fíjense, ¿sí? Y estas son instrucciones específicas de orar por los demás. Y muchos más ejemplos vemos en toda la Escritura, hermanos, de la oración intercesora. Todo profeta en el Antiguo Testamento era un intercesor a favor de su pueblo. ¿Cuántas veces no intercedió Moisés, ¿no?, a favor del pueblo cuando el Señor le decía, hazte un lado, los voy a fulminar? Fíjense. Y Moisés intercedía por el pueblo. Sí. O como Daniel intercedía por su pueblo, ¿no? Jeremías, a pesar del juicio, ¿no?, que había sobre el pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia siempre orando a favor de los demás. Sí, precisamente porque somos débiles, hermanos. Es preciso orar por nosotros mismos, pero una vez que el hombre, hermanos, ha confesado sus pecados, una vez que ha derramado su corazón delante del Señor, una vez que ha sido acepto ante Dios, ¿sí?, por la sangre de Cristo y está a cuentas con Dios, entonces
somos llamados a interceder, ¿sí? A orar por los demás, hermanos. Ese es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Interceder por nosotros. Todo el tiempo el Señor intercede por los santos. Y así nosotros somos llamados a interceder por los demás, hermanos. A orar por los demás, ¿sí? Y esa oración a favor de los demás se levanta mucho más alto que cualquier oración por nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? Porque solo aquel que cuenta con la gracia de Dios puede aventurarse a interceder a favor de otros, ¿sí? Pecadores igual que nosotros. Y aún más que esto, el que hace esto, hermanos, evidencia un corazón ensanchado, ¿sí? Evidencia que ya no estamos viviendo para nosotros mismos. Y evidencia la obra del Espíritu Santo obrando, la semejanza de Cristo en nosotros, hermanos. Yo estoy seguro que las oraciones de mi madre influyeron a que yo fuera traído a los pies de Cristo. Estoy seguro que esas oraciones, esas lágrimas por tantos años influyeran a que yo fuera traído a sus pies, ¿sí? No dejemos de orar por nuestros hijos, hermanos. No dejemos de rogar por ellos, ¿sí? No dejemos de orar por los demás. Al contrario, oren en todo tiempo, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, hermanitos, porque acuérdense, si aún el juez injusto le hizo justicia a la viuda porque era insistente y le fue molesta, sí. Y si aún aquel hombre cuyo vecino le pedía pan a medianoche, cuando ya estaba en casa con su familia, se levantó y le dio lo que quería por su importunidad. Y si aún nosotros siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es bueno y es justo, ¿sí? Dará buenas cosas a los que se lo piden? Es muy importante entonces, hermanos, orar por los demás en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, porque si pedimos de esta manera, Él nos oye, ¿sí? Él nos oye. Ajá. Y esta es la confianza, escuche bien, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Me acuerdo que antes decían, no, tú declara y el Señor lo va a hacer, sí o sí. Eso no dice la Escritura, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Si estamos alineados con el Espíritu Santo, con la voluntad del Padre, en oración constante, Él nos oye. Él nos escucha, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera Juan 5, 14 y 15. Aunque la conclusión de la oración sea, Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que su voluntad es perfecta. Sí, por eso Pablo entonces nos dice, oren por todos los santos, ¿sí? Si no lo hacemos, hermanos, estaremos en desobediencia a Dios, porque así nos lo ha mandado. E incluso dice Pablo ahí enseguida, y esto es interesante, en Efesios 6, 19 al 20 dice, y por mí, dice, oren por mí también, ¿sí? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿sí? Oren por mí también, dice Pablo, ¿sí?
para que predique con denuedo el evangelio, ¿sí? Para que hable del Señor como debo de hablar, como debo de hacerlo, ¿sí? La semana cuando estaba haciendo el bosquejo y estaba en este punto, en este preciso punto, me acordé que me había dicho el domingo pasado Bogdan que iba a ir a Los Cabos a predicar, y me decía, ora por mí, hermano, ora por mí. O sea, va a predicar 2 veces, iba a predicar 2 veces este fin de semana, y me decía, ora por mí. Y me estaba acordando en ese momento, y me puse a orar ahí al Señor, Señor, Bogdan, ayúdalos. Y en eso que suena el teléfono, ¿y quién creen que era? Era el Bogdan. ¿Qué onda, bro? Brother, no, ora por mí, me decía, ora por mí, necesito oración. No, pues fíjate, precisamente ahorita, o sea, fíjense cómo el Señor, ¿no? O sea, precisamente en el momento estaba hablando y le leí esta palabra, ¿no? Y le leí, o sea, fíjate lo que dijo Pablo, ¿no? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No, pues ya con eso me dice. No, o sea, es que es aliento, sí, el Señor trabaja, o sea, de verdad de una forma impresionante. Y luego le decía el texto ese donde habla acerca de Samuel, ¿no? Que le dice, ay de mí, que yo pecare contra el Señor, dejando de clamar por ustedes y dejando de enseñarles lo que es justo y recto. Pues ya andaba allí chillando el bogey ahí, y juntos, ¿no? Ahí, entonces, hermanos, necesitamos oración, ¿sí? Oren por nosotros, oren por el pastor, hermanos. Necesitamos oración, hermanos, porque somos débiles, ¿sí? Porque no somos dignos, porque somos pecadores, al igual que usted, hermanita. Somos igual que usted, hermanita. Somos pecadores. Y más no es cierto. Más yo. Entonces, ore por nosotros, hermanos, ¿sí? Ni siquiera Pablo, fíjense, se sintió capaz o talentoso, ¿sí? Ni sintió que ya tenía todo lo que debería de tener. Ajá. No sintió que ya estaba lo suficientemente lleno del Espíritu Santo como para no necesitar de las oraciones de los hermanos, ¿sí? Como para no necesitar estar sujeto al Señor todo el tiempo. ¿Ah? Y fíjense esto, acuérdense que esto lo escribe desde adentro de la cárcel en Roma. Sí, escribió los Efesios, la carta a los Efesios desde la cárcel en Roma, y también la carta a los Colosenses, y les dice a los Colosenses en el Colosenses 4, del 2 al 4, perseverad en la oración, escuchen, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Lo mismo, con otras palabras, les dice también a los colosenses, ¿sí? Oren por nosotros, oren por los que predicamos. ¿Para qué? Para que hablemos el evangelio como debemos de hablarlo. Es importante, hermanos, ¿sí? Y acuérdense que esto lo dice el apóstol que fue enseñado por Cristo mismo, ya glorificado. Sí, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y que fue llevado al tercer cielo incluso. Entonces, ¿cuánto más necesitaremos nosotros, hermanos, de las oraciones de los demás, conociendo nuestra propia debilidad? ¿Sí? Entonces, oren por nosotros, hermanos. Oremos unos por otros. ¿Sí? Oren por el pastor. Lo necesitamos, hermanos, para que hablemos como se debe de hablar, para que hablemos el evangelio, ¿sí? Para que prediquemos a Cristo y a este crucificado. Y nada más. Nada más. Sí, para alabanza y gloria de su nombre, hermanos.
Sí, el nombre de Cristo, el cual, dice la Escritura, es la cabeza de la iglesia. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2:19. Hablando de la iglesia. Este cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y en ese cuerpo esa unidad es promovida por la oración mutua, hermanos, por el tiempo que pasamos juntos orando, ¿sí? Así como nuestro Señor oró por nosotros todo el tiempo, estando aquí en la tierra, y aún antes de acabar su ministerio terrenal, intercedió por nosotros de una manera hermosa. ¿Sí? Y lo sigue haciendo, sigue intercediendo por nosotros con el Padre. Entonces, la oración intercesora es de beneficio para el que lo practica, hermanos, y es un canal, un medio de gracia, de consuelo a favor de aquellos por quienes se intercede. ¿Sí? Y aún el orar por nuestros enemigos, hermanos, por aquellos que nos ofenden, trae descanso en nuestro corazón. Es agradable al Señor, ¿sí? Son agradables al Señor las oraciones por otros y son de beneficio para nosotros. Ya vamos a terminar, hermanos. Entonces dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, Pablo no intercedía, no solo intercedía por los demás, ¿sí? Y no solo pedía oración por sí mismo, también accionó. O sea, si se fijan, que con denuedo hable de él como debo hablar, dice. O sea, el agricultor, si el agricultor ora por lluvia, también debe de sembrar y cegar, correcto. De lo contrario, pues sus súplicas serían hipócritas, ¿sí? Yo conocí una persona que siempre que me veía me decía, ora por mí, ando mal. Según era cristiana, pero andaba ahí consultando a los brujos y un desastre. Y siempre me veía y decía, ora por mí, ando mal. O sea, pues sí, oro por ti, pero pues si no te ponen las pilas, ¿verdad? O como los que oran por trabajo y cuando llega el trabajo lo pierden por negligencia. Ya una vez llegó alguien a pedirme trabajo, me decía, necesito mucho el trabajo, de verdad tengo mucha necesidad. Y no, pues adelante, habían puesto ahí disponible, ¿no? Y ya estaba todo trabajando una semana, el fin de semana, oiga, nomás vengo a decirle que ya no voy a venir. ¿Y por qué? No, pues es que me canso mucho. Ok, mira, nomás pobrecito. Y entonces, hermanos, si oramos por algo o por alguien, pues debemos de trabajar para ello, ¿correcto? O sea, si oramos por alguien para que se convierta al Señor, por ejemplo, pues debemos predicarle el Evangelio, ¿verdad? Ni tampoco esperemos buenos resultados si estamos obrando y no estamos orando. Pero aquellos que oran con insistencia y obran alineados a la voluntad de Dios, tendrán buenos resultados, haciendo la voluntad del Padre. Sí, hermanos. Harán buen uso de los talentos que el Señor les ha encomendado para la obra del reino. Sí, hermanitos. Y termino con los últimos textos de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 6, 23 al 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén, hermanitos. Pues a darle, hermanitos. Sí, a darle. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, bendito sea tu nombre. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Tú nos la has dado a nosotros, Señor, y te agradecemos tanto porque nos las has dado, Señor, y porque nos enseñas, Señor,
Como un niño nos llevas de la mano y nos enseñas pacientemente, Señor. Has sido muy paciente con nosotros todos estos años, Señor. Has sido tan bueno con nosotros, Señor. Y nos enseñas y nos instruyes, Señor, nos corriges. Padre, gracias. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor, así como lo hiciste con tus discípulos, que los llevaste de la mano desde un principio, los enseñaste, los instruiste. Y aun cuando ascendiste al cielo en gloria, mandaste tu Espíritu Santo, el cual está con nosotros todos los días hasta el fin, para instruirnos, para enseñarnos. Síguenos instruyendo, Señor, y enséñanos cómo orar, Señor, todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a orar y velar con toda oración y súplica por todos los hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, Señor, para que podamos siempre estar alineados a tu voluntad, para que podamos siempre hacer tu voluntad, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, toda la honra, toda la alabanza son a ti, el único digno de gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.